invertir les prioritats. Vull agrair especialment a l'Associació de Veïns per facilitar aquest encontre, que a vegades es necessitem, i gràcies a la taula por estar así. Sí, ya me están chivando. Esto va a estar grabado, entonces tengo que pasarme al castellano, porque el acto, esta experiencia de diálogo, es importante que lo escuchen muchas personas y no solo los que estamos aquí en la terreta. Entonces, lo vamos a hacer en castellano, sobre todo la exposición de las personas de la mesa y luego el diálogo, que ya no será grabado, pueden hablar como nos dé la gana, ¿vale? Bueno, ¿por qué estamos aquí? Pues lo que pretendemos con este acto es abrir un diálogo, reflexionar sobre el valor que tiene el sindicalismo en la tarea de cuidar el trabajo y cuidar la vida. Qué valor tiene para las organizaciones de trabajadores y trabajadoras. Por ello tenemos aquí en la mesa, hemos hablado con una serie de personas que tienen experiencia sindical y que nos expliquen su opinión sobre el planteamiento que tenemos la OAC de cuidar el trabajo, cuidar la vida y qué supone para toda la acción sindical. Os presento y les doy las gracias a Eva Borja, que trabaja en el sector público de la enseñanza, perdón, de la vida que te lo acabo de preguntar, que trabaja en el sector público de los cuidados, en el sector de los cuidados, perdón, y en todo el tema de la dependencia, y también tienen experiencia sindical. A Rafa, ahora sí, que trabaja en el sector público de la enseñanza, a Ernesto Gala, que trabaja en la empresa, una fábrica de componentes del automóvil, y ellos nos van a explicar un poco su visión y su reflexión sobre la acción sindical en el acto de cuidar la vida y cuidar el trabajo. Y posteriormente Paco, como militante de la OAC, nos dará unas pinceladas, algunos aspectos básicos de lo que plantea la doctrina social de la Iglesia sobre el sindicalismo. Después de que expongan todo aquello que les hemos pedido, habrá un pequeño diálogo entre nosotros y que os invito a participar, que no solo hay que hablar desde aquí. Y finalmente, os comentaré algunas cosillas antes de acabar. La intención nuestra es acabar sobre las 8:30, ¿sí? Pues nada, Eva, Rafa, Ernesto, Paco, os agradezco que os ofrezcáis para esto y nada, simplemente preguntaros, que os habíamos dicho que os prepararais un poco qué opinan de ese planteamiento que hace la OAC sobre cuidar el trabajo y cuidar la vida, que os hemos ofrecido un cuadernito, que tiene que ver con la reflexión que hace la OAC de esto. Y también lo que consideráis sobre ese planteamiento, qué significa para todo el trabajo sindical, el papel de los sindicatos en esta tarea que es cuidar el trabajo y cuidar la vida. Entonces os dejo unos minutillos para que lo podáis comentar y luego ya Paco dará también estas pinceladas sobre lo que plantea la doctrina social de la Iglesia. Cuando quieras, Eva. Por ti, Rafa, me da igual. Da igual. Bueno, es que habíamos dicho que empezaba yo. ¿Empezabas tú? ¿Habías acordado eso? Pues empieza Rafa. Bueno, acordado, me ha dicho Paco. Pues Rafa, cuando quieras. Vale, a ver, pues buenas tardes a todas y a todos. Yo sí que quiero empezar primero agradeciendo a la OAC que siga en esa lucha histórica ya y que siguen hoy día también por la gente trabajadora, por un mundo más justo y que está por organizar actos como este en los que al final nos da voz a los sindicatos, que alguien está bien que nos dé un poco de voz en cuestiones de estas, porque no es fácil encontrar ámbitos en los que podemos desarrollar un poquito nuestras perspectivas, más allá de puramente negociación y cuestiones muy puntuales. Entonces, también también me gustaría deciros que el trabajo con la OAC lo tengo a nivel político, con personas de la OAC, a nivel político, a nivel sindical desde siempre, y he conocido ahí gente y conozco gente que tengo mucha estima y de la que he aprendido un montón a lo largo de toda mi vida, ya digo, como a nivel político como sindical, y eso también lo quería decir aquí.
Bueno, a partir de ahí, sí, vale, el primer punto del documento habla sobre el cuidado del trabajo, o sea, la cultura del cuidado. Yo me he hecho unas anotaciones aquí para reforzar un poquito el guión y con algunas cositas que yo creo que se podrían destacar, ¿no? Se habla de esa crítica a un constante valor del crecimiento económico, del beneficio económico, a costa de lo que podría ser el cuidado de la vida de las personas y el cuidado del planeta, ¿no? Porque se ven como aspectos que restan rentabilidad, ¿no? Y de la misma manera, pues también es una dinámica que está llevando al ser humano a ser muy individualista, muy consumista. Y aquí, yo ante esto no puedo dejar de pensar en lo que le está pasando a los propios sindicatos, ¿vale? En los que nos encontramos con que pasamos de ser organizaciones en las que históricamente se hablaba aquello de que sindicatos somos todos y todos participamos y todos, ¿no? Y te das cuenta de que tenemos que hacer mucha pedagogía para vencer este discurso tan individualista, tan consumista, en el que al final hasta consumes sindicato. Yo pago cuota, yo pago sindicato, yo tengo unos derechos generados por esa cuota que pago. Pero no me planteo hasta qué punto tengo una organización ahí para poder yo desarrollar inquietudes o cuestiones que vayan más allá de mis intereses, digamos, particulares o laborales. Y esto es una cuestión que nos afecta muchísimo, que intentamos vencer allá donde podemos, haciendo la pedagogía que intentamos hacer, pero cuesta bastante, ¿no? Entonces esto es un punto que hemos de trabajar sí o sí. Luego, el segundo punto habla de cuidar el trabajo. Yo aquí lo que veo es que esto es muy importante, ¿vale? Sentirse cuidado, sentirse feliz en el trabajo. Hay un dicho que dice, hay que trabajar, no hay que vivir para trabajar, hay que trabajar para vivir, ¿no? Bueno, pero es que mientras se trabaja también se vive, ¿no? Y entiendo que ahí es importante que esa vida que se da dentro del trabajo pues tenga todo aquello que la persona necesita para sentirse cómoda, sentirse feliz y cuidada, ¿no? Esto es fundamental y esto es tarea evidentemente fundamental también de cualquier sindicato o al menos cualquier sindicato de clase que entienda que ha de estar por dignificar, digamos, el trabajo de las personas dentro de la empresa o el ámbito de trabajo que tengan. Luego hay un punto que es el 2.1 que trata sobre el trabajo que ha de cuidar la casa común. Desde el punto de vista sindical, un sindicato de clase debe de tener siempre incorporados en sus estatutos y en su acción sindical medidas concretas y acciones concretas para de alguna manera conciliar lo que es el mundo laboral con la sostenibilidad del planeta. Esto hoy en día ya es inconcebible que no se tenga presente en cualquier acción sindical. Y ya os digo, hasta los sindicatos de clase en sus estatutos lo tienen esto recogido de esta manera. Y luego en el sector educativo en el que estoy yo, pues deciros que es también muy importante hacer partícipes en este caso pues a las nuevas generaciones del futuro, que es ese alumnado que tenemos y que de alguna manera tienen que entender en su práctica diaria y en el trabajo docente que ven que es muy importante tener siempre esa perspectiva de cuidado de la casa común, como dice el documento, ¿vale? Que es pues esa perspectiva de sostenibilidad del planeta. Y esto pues tiene que estar impregnando de forma transversal todo el trabajo que se hace, ¿no? Además de que los sindicatos ahí también tenemos un papel de elaborar documentos, estudios sobre sostenibilidad de los centros, pues a veces hacemos, pues mira, señora Consellería de Educación, si te da por poner placas solares en todos los centros educativos, te darás cuenta que a la larga esto es muy beneficioso porque hay una gran rentabilidad, ¿no? A nivel ecológico, a nivel de sostenibilidad, pero también a nivel económico, si lo quieren mirar por ahí, y bueno, son cuestiones concretas que aportamos desde los sindicatos para que las administraciones pues puedan de alguna manera tener ahí propuestas, que luego pues dependerá de la administración que tengas delante que se haga caso, ¿no? Hay
Otro punto que es el 2.2, que habla de un trabajo que cuide la sociedad, habla de trabajos que no son empleos, exclusión del trabajo, cosas que, como digo, a nivel sindical trabajamos en el día a día, evidentemente son fundamentales de tener siempre presentes, pero luego también habla de derechos familiares para que la familia desempeñe su función social. Y yo aquí quería hacer un inciso, una anotación, y es que más allá de que el modelo familiar, todos entendemos que puede ser un modelo diverso, ¿no? Y que además a mí personalmente me preocupa un poco este discurso que se está haciendo cada vez más cabida entre la gente, de que bueno, es importante que en una casa, en una familia, haya una persona que trabaja fuera de casa y una persona que trabaja dentro de casa, ¿vale? Y este modelo de una persona que trabaja fuera de casa y otra que trabaja, pues se puede plantear bien si entendemos que el trabajo de casa está reconocido a todos los efectos, pero si no es así, pues es un peligro, porque estamos generando una exclusión de un miembro de esa familia, ¿no? Y además de una desigualdad que al final pues acrecienta eso, una desigualdad entre similares, entre semejantes, que hemos de tener en cuenta y combatir, ¿no? Luego hay un punto que es el 2.3, que habla de cuidar a las trabajadoras y a los trabajadores, ¿vale? Habla de trabajo digno, se habla de la seguridad y salud laboral, se habla de trabajo estable, de derechos laborales, que son reivindicaciones que tenemos los sindicatos, siempre que tenemos la posibilidad de ir al ámbito de la negociación. Pero también se habla del derecho a la sanidad, la educación, la vivienda, servicios sociales, es decir, se requiere de un compromiso sociopolítico, ¿vale? Y aquí nos encontramos con que a veces hay personas, incluso personas afiliadas, que te reprochan un poco que te metas en jardines donde no deberías de entrar, ¿no? Es decir, mira, tú céntrate en mirar lo mío, digamos, ¿no? Como sindicato, oye, que tengo estos problemas laborales, tengo esta nómina, que tal, pero céntrate en esto, porque si te dispersas con otras cosas, pues otras cosas ya pueden haber otros, ¿no? Y nosotros entendemos que esto es un error también. Nosotros entendemos que antes hablaba de los estatutos y de la acción sindical, ¿no? Que tienen contempladas aquello de la sostenibilidad y de cuidar la casa común. Pues en este sentido igual. El compromiso sociopolítico tiene que ser inherente a la acción de los sindicatos, tiene que estar plasmado en sus estatutos y tiene que estar llevado a la acción sindical del día a día. Esto es muy importante. Voy a ir muy rápido, porque veo que pasa el tiempo. 2 minutos. Uf. Bueno, a ver, voy a avanzar mucho. A ver, mirad, una cosa que me ha gustado mucho del texto, os la voy a leer. Recoge, en el punto 3, la dignidad del trabajo, se habla de algunos aspectos religiosos en los que yo, desde el punto de vista sindical, poco tengo que aportar, y menos a vosotros que conocéis mucho más que yo, ¿no? Pero sí que me ha gustado algo que dice que la doctrina social de la Iglesia vincula la dignidad del trabajo a que éste, además de un modelo de generarse pan, puede ser, si se realiza en condiciones dignas, un cauce para el desarrollo personal, para desarrollar las propias capacidades y ponerlas al servicio de los demás, para establecer relaciones sanas, para compartir dones, para ser corresponsables en la construcción de la sociedad. Es decir, el trabajo concebido no solo como una cuestión para ganarse la vida a una persona, sino como una necesidad vital. ¿Vale? Y esto entiendo que lo compartimos absolutamente, porque el trabajo es muy importante. Y ya termino, a ver, habla en el punto 4 del equipaje para el camino, después de haber hecho un poquito, establecida esa necesidad de recorrer ese camino, pues hace una recopilación de algunos aspectos tratados en el documento. Habla de centrar la acción en los más necesitados y los colectivos más vulnerables para evitar la exclusión social. Y habla de la convicción de que el cuidado necesita de vínculos comunitarios, desde el individualismo no se puede cuidar, ¿no? Bueno, pues un poquito esto entiendo que lo he ido un poquito poniendo también en lo que os he comentado. Y para concluir,
Cuando desde el sindicato, en este caso de educación, exigimos más profesorado, no estamos pidiendo más profesorado solamente para mejorar las condiciones laborales del profesorado, sino que también lo hacemos desde una perspectiva del beneficio que supone para las peques que tenemos en las aulas, ¿no? En el alumnado que tenemos ahí, porque va a tener una mejor atención, va a tener una calidad educativa mayor, ¿de acuerdo? Cuando hablamos de más recursos para la inclusión educativa, pues lo que pretendemos es que nadie se quede atrás y que todo el mundo, con sus circunstancias, pueda ir avanzando con igualdad de oportunidades. Cuando hablamos de bajar ratios, de centros educativos dignos, o luchamos desde la calle, desde los servicios jurídicos, contra barbaridades como esta que se nos está planteando ahora de la libertad educativa, ¿no? de la elección de lengua base, ¿no? Bueno, pues lo hacemos desde una perspectiva que va más allá, evidentemente, de lo que son las condiciones laborales, y tiene que ser así, debe de ser así, ¿vale? Porque por aquí el compromiso sociopolítico que os decía, y en definitiva, bueno, creo que los sindicatos tenemos un papel fundamental que jugar para cuidar la vida de las personas. Lo hemos desempeñado siempre y lo seguimos haciendo. A los sindicatos creo que hay que cuidarles, que es lo que entiendo que está haciendo la OAC con este acto y tantos otros que está haciendo desde hace ya años, porque este tipo de trabajo y de charlas he estado mirando que, no sé, que lleváis ya unos cuantos años tratándolos desde diferentes perspectivas, sí. ¿Vale? Y bueno, que como conclusión deciros que cuidar el trabajo para cuidar la vida es la razón de ser de un sindicato de clase. O sea, lo que se expone en este documento podríamos decir que va a la médula de lo que debe de ser la acción sindical, ¿no? Y que las cosas son difíciles porque el contexto es difícil, porque tenemos a la derecha y a la ultraderecha ahí ahogando todo lo que puede y llevando a la gente a unos caminos de esos individualistas, pero se consiguen cosas, de eso doy fe, que se consiguen cosas más de las que parecen, no siempre se anuncian, pero conseguimos cosas que son mejoras para la gente y para sus condiciones laborales, y que esto también lo quería apuntar así textualmente, que aunque a veces nos queda poca esperanza porque la economía capitalista nos genera un contexto duro en el que hay que luchar mucho para avanzar poco, no podemos dejar de hacerlo porque, como viene a decir el Papa Francisco, mantener viva esa esperanza no es ninguna ingenuidad, es reconocer nuestra propia dignidad, ¿no? Y lo último que quería leeros es el artículo 35 de la Constitución, para recordar lo que está ahí, que dice que el derecho en el trabajo, establece el derecho en el trabajo como una remuneración suficiente que satisfaga las necesidades de la persona trabajadora y su familia, sin ninguna discriminación por razón de sexo. Por lo tanto, es obligación de los poderes del Estado garantizar este derecho, y es un derecho y una obligación de la ciudadanía exigirlo y practicarlo en su día a día, ¿no? Así es que tenemos esa obligación de hacerlo y lo vamos a seguir haciendo. Muchas gracias. Muchas gracias. Y en el ámbito de los cuidados, pues Eva tiene mucha experiencia y bueno, cuéntanos, ¿no?, tu mirada desde tu labor en el trabajo y como labor sindical también, Eva. Pues nada, yo ante todo agradecer a la OAC que me ha invitado a participar en esta charla y por darme la oportunidad de leer este cuaderno. La verdad es que va súper bien leerlo porque, bueno, hay veces que olvidamos un poco cosas que al leerlo pues nos hace, pues eso, abrir los ojos y prestar atención a cosas que a veces olvidamos, ¿no? Por ejemplo, eso, como comentaba también Rafa, el trabajo, vale, es importante cobrar, o sea, tener un salario, pero un salario que nos permita vivir dignamente, poder desarrollar un proyecto de vida. Un proyecto de vida que implica también
que se nos asegure y se nos cuide nuestra salud, tanto física como mental, ¿no? Sobre todo ahora con la Dana hemos podido ver que se ha puesto en peligro la vida de muchas personas trabajadoras por la economía, ¿no? Por mantener negocios abiertos. Se ha priorizado el capital a las vidas humanas, ¿no? Por ejemplo, también es súper importante el tema de los horarios, de la conciliación, el tema de la conciliación, no solo la familiar, sino el poder desarrollarte en tu ocio, realizar los hobbies que practicas, poder seguir estudiando, ¿vale? Todo eso desde los sindicatos y en el cuaderno nos recuerda que va vinculado al trabajo, ¿no? Me ha gustado también bastante, bueno, te has hablado de los sindicatos, pero también pone en valor el poder que tenemos las personas activamente, ¿no? Que no solo sea lo que haga el sindicato, sino que nosotros con nuestro trabajo y con nuestros derechos podemos, o con nuestra conducta podemos cambiar también muchas cosas en la sociedad, ¿no? Por ejemplo, aquí se habla y últimamente se está viendo mucho el tema de, por ejemplo, comprar en plataformas online 365 días, 24 horas, ¿vale? Eso tiene muchas repercusiones a muchos niveles, ¿vale? Por ejemplo, a nivel de... Yo, por ejemplo, quiero un horario fantástico, un salario súper digno, poder conciliar, pero sin embargo estoy comprando online algo que quiero que me traigan mañana, un domingo a las 2 del mediodía. Me da igual, no me importa que haya otra persona ahí, que a lo mejor cobre una miseria y que un domingo tenga que estar a mí trayéndome un reloj, ¿vale? Esto lo recuerda también este cuaderno. Y el tema de cómo repercute este tipo de compras puerta a puerta en nuestro medio ambiente, ¿no? En la casa común que nos comenta el cuaderno. Todo eso tiene una implicación a nivel de contaminación innecesaria, aparte de todo lo que afecta a nuestra red social, ¿vale? Comprar en estas plataformas, Amazon, Shein, etcétera, implica que dejemos un poco de lado el comercio local, el comercio de proximidad, ¿no? Y realmente, si queremos tejer redes sociales y crear ciudad, y crear pueblo, ¿no? Tenemos que, pues bueno, pues eso, participar en el día a día de nuestra comunidad y comprar y participar y compartir, ¿no? con nuestras vecinas y vecinos, ¿no? Vale, por eso, por un lado, todo lo que es condiciones laborales sí que se trabaja a nivel sindical, pero debemos recordar que nosotros como trabajadoras y trabajadores también tenemos un papel activo, ¿no? Es decir, si yo me afilio y ya me quedo en mi casa, ya me solucionarán otros, ¿no? Los problemas. Como ha comentado Salomé, yo llevo 15 años trabajando en bienestar social, ¿no? En diversidad funcional, ¿vale? Nos preocupa mucho a todas, ¿no? Y a todos el tener un buen estado de bienestar, ¿vale? Pero aspectos o áreas tan importantes como la educación, la sanidad, servicios sociales, pues los tenemos a veces un poco como descuidados, ¿no? Como poco cuidados. Y yo, por ejemplo, bueno, se me ha dicho que la pública, yo realmente no trabajo en la pública. Sí que es verdad que todas estas áreas, ¿vale? Deberían estar cubiertas por sectores públicos, ¿vale? Porque pues eso sería lo ideal, ¿no? Pero realmente la administración no llega a todo y hay entidades o empresas privadas que cubren ese vacío, ¿vale? En sanidad, educación o en servicios sociales, pues tenemos la pública, tenemos la privada, que la privada pues busca pues eso, el capital frente a la persona, ¿no? Y luego está la concertada, que es la que yo realmente trabajo, que bueno, que la mayoría son pues entidades sin ánimo de lucro, asociaciones que realizan su trabajo muchas veces subvencionadas, ¿vale? ¿Qué pasa? Que es un poco injusto y lo que se trabaja desde los sindicatos es que puesto que nosotros hacemos una función pública que realmente el sector público no cubre, se nos valore igual que la gente que trabaja en la pública. Yo, por ejemplo, no pido que me den una plaza de funcionaria por el morro, o sea, yo estudiaré
me presento a una posición y si apruebo, pues seré funcionaria. Y si no, no, ¿vale? Pero sí que somos personas que realizamos las mismas funciones en el sector público, a veces más, pero no tenemos el mismo salario, no tenemos los mismos horarios, los mismos derechos de conciliación, etcétera, ¿vale? Y por ejemplo, nosotros el día 19 de febrero, los sindicatos se plantearon una huelga en el sector de la diversidad, un poco para esto, ¿no? Para poner en valor y hacer que se cumplan, ¿vale?, los acuerdos que entre la patronal, Consellería y los sindicatos se acordaron, ¿vale? Entonces, pues eso es un poco dignificar el trabajo de las personas que cuidamos, ¿vale? Sobre todo porque además en estos sectores la mayoría de las personas que trabajamos somos mujeres, ¿vale? ¿Qué pasa? Que parece que ser mujer va unido a cuidar, ¿no? Y que muchas veces esto lo haces porque te nace, porque lo llevas en la sangre, por los genes, ¿vale? A mí me encanta mi trabajo. Yo llevo 15 años en mi centro, hoy por hoy no lo cambiaría por nada y yo estoy súper contenta el día de mañana cuando me jubile, espero que sea pronto. No, los 72, pero estoy contenta de poder decir, ostras, he dedicado mi vida a estar con gente, ¿no? Trabajar con y por la gente, ¿no? Y sentir pues eso que además te reconforta el trabajo y te llena también, ¿no? Bueno, yo estoy contenta en ese sentido, pero claro, que me encante mi trabajo no significa que lo haga a costa de todo. Además de eso, de que más del 80% de las personas que trabajamos en educación, sanidad, sobre todo en los trabajos más de menos formación, tal, somos mujeres, vamos. Y un poco, pues sí, importancia eso de poner en valor esos trabajos en los que se cuidan las personas, ¿no? Porque yo, por ejemplo, llevo, como he comentado, 15 años en este centro y yo estoy súper contenta con el trabajo sindical que se ha hecho porque, por ejemplo, yo llevo toda mi vida trabajando 37 horas y media ya, ¿vale? Eso ya lo tengo conseguido, ¿vale? Tenemos, por ejemplo, 42 días de vacaciones, tenemos, la verdad es que, bastantes permisos o condiciones que nos permiten conciliar bastante bien, ¿vale? Todo es mejorable, ¿vale? Todo se puede mejorar, pero bueno, poco a poco. Sobre el tema que hablábamos de la feminización del trabajo, a nivel sindical se está trabajando mucho de un tiempo a esta parte con los planes de igualdad, ¿vale? Porque parece que bueno, hay muchas empresas que están muy masculinizadas, ¿vale? No las de mi sector, pero parece que como son empresas muy feminizadas, claro, todo. Sí, no hay como discriminación o no hay un poco de machismo ahí, ¿vale? Lo de siempre, al final, siempre las excedencias, los permisos, se los tiene que acabar pidiendo la mujer. Lo bueno y lo malo de mi convenio, por ejemplo, es que la verdad es que tenemos a nivel de conciliación o permisos, excedencias, muchos avances, pero al final es un sector feminizado y al final siempre acaba pidiendo esos permisos la mujer, ¿vale? Y es una pena también porque resta a los padres pues el poder disfrutar, ¿no? de la familia, de las hijas, de los hijos, de sus mayores, ¿vale? Y nada, hay que, pues eso, cuidar el trabajo, yo hablo también desde mi parte, para cuidar la vida, porque recordemos que todas y todos hemos sido cuidados y cuidadas cuando hemos sido niños, niñas, cuando hemos estado enfermas y en un futuro todas vamos a necesitar que nos cuiden, ¿vale? Entonces, para concluir un poco, es importante, por ejemplo, que las personas que cuidamos la vida, ¿no? Que cuidan la vida, también seamos cuidadas, ¿no? A nivel de trabajo, más que nada también porque así cuidaremos mucho mejor aún de lo que cuidamos a las personas, ¿vale? Y bueno,
yo soy trabajadora, sindicalista, y nada, os animo a, pues eso, a que vayáis a vuestras empresas, a vuestros centros, averigüéis pues si hay delegados sindicales, tenéis comités de empresa, y si no los tenéis, que os animéis, que la verdad es que es muy chulo, que al final, pues eso, no eres un sujeto pasivo, ¿vale? Puedes trabajar por mejorar tus condiciones, ¿no? Igual que lo típico, ¿no? Que la política, no me importa la política, no me implico, y al final todos política, nadie nos va a solucionar nada si no lo curramos un poco, ¿vale? Y nada, eso era un poco... Gracias. Me he sentido muy identificada. Me ha gustado que hables no solo de este salario emocional que a veces se ofrece, de pues permisos, ¿no? Tal y cual, sino también abogar por un salario digno, ¿no? Y no siempre los trabajos de los cuidados siempre está muy mal pagado. Entonces reivindicar eso también es importante, ¿no? Porque nos permita una vida más digna también a los cuidadores, ¿no? Profesionales. Y bueno, y también me gusta este cambio de mentalidad que hablas desde el propio testimonio personal, ¿no? De compromiso, de cuidado, ¿no? También por parte nuestra, no solo decirlo, sino que seamos testimonio y ejemplo de una manera de consumir, de estar, que también tenemos que poner nuestro granito de arena ahí, ¿no? Que también hace cambio eso. Lo agradezco, Eva. Cambiamos de tercio total de los cuidados, que también son necesarios en la empresa, Ernesto, donde trabajas. Cuéntanos un poco tus impresiones. Sí, a ver, buenas tardes. En principio, yo cuando leí el cuadernillo hace ya tiempo, me lo pasó Guillermo, le pedí una primera leída, me parecía interesante y tal, pero no llegué a profundizar en lo que era el cuadernillo en sí. Ahora en esta segunda parte ya me lo pasó Paco Charo, pues se profundizó un poco más en lo que es el cuadernillo, y en cierta manera me lo planteaba de qué me está diciendo y cómo puedo encajarlo con mi trabajo o donde yo estoy en estos momentos desempeñando mi función, ¿no? Yo, por resaltar un poco el tema del cuadernillo, yo creo que tiene mensajes muy potentes. Cuando hablamos de dignidad del trabajo, con todo lo que engloba la palabra dignidad, yo creo que es un mensaje muy potente. Cuando habla de la justicia social, otro mensaje muy potente, en la que sí que estamos más acostumbrados a oírlo, pero realmente en lo que supone eso, es lo que cuesta en esta sociedad, y cada vez está costando más. Y luego cuando habla de la parte de la persona, cuando habla de la realización personal, yo creo que es fundamental que la persona se realice como individualmente para luego colectivamente poder compartirla. Y para mí la coletilla que yo creo que es la que en cierta manera tiene que marcar, y bajo mi punto de vista marca el cuadernillo, y un poco en la línea en la que yo, dentro de mis posibilidades y lo poco que he podido hacer, siempre lo he tenido presente en mi trabajo y en los espacios donde me he podido reunir, sobre todo cuando habla de las personas más desfavorecidas, con una perspectiva de personas más desfavorecidas, ¿no? Yo creo que eso, sobre todo entidades de iglesia y partidos que se consideren de izquierdas, eso no lo debemos de perder, porque resulta que esas personas que son las más desfavorecidas son las que menos se pueden defender. Entonces ahí tenemos una labor importante dentro del cuidado de las personas y el cuidado del trabajo. Y cuando hacía esa reflexión yo me lo planteaba en 4 bloques, que entre ellos son 4 actores, que entre los 4 actores, si saben trabajar bien, pueden hacer una buena obra de teatro. El primer actor, obra de teatro en el sentido, ¿vale? El primer actor yo creo que es la persona a título individual, que es fundamental que la persona a título individual pueda hacer cosas encaminadas a lo que es el cuidado del trabajo o el cuidado de las personas. Luego, el otro actor son los sindicatos y sindicalistas, que están en ese escenario también. El otro actor son las direcciones de empresa y los jefes. Y el cuarto actor, y fundamental, y que cada vez se está deteriorando más, es la sociedad en la que estamos viviendo,
que últimamente se está redirigiendo mensajes en contra a lo que es el cuidado de las personas y el cuidado del trabajo. Yo creo que si esos 4 actores son capaces de interrelacionarse y trabajar en conjunto, el objetivo hacia el que vamos es más factible. Cuando hablo del tema de a título individual, me refiero concretamente, yo en mi trabajo, que voy todos los días a trabajar 8 horas, seguramente puedo hacer alguna acción concreta en que va a facilitar o va a ayudar a la persona que tengo alrededor a lo que va a mejorar su cuidado en el trabajo. Les voy a poner un ejemplo, muchas veces, Paco me lo ha oído muchas veces, pero yo creo que es significativo, es muy simple. Imaginaros que trabajáis en una oficina que hay 20 mesas y el director de planta se empeña en decir que las 20 mesas tienen que ser blancas. La limpiadora tiene media hora para limpiar esas mesas. Si nosotros, cuando acabamos nuestra jornada de trabajar en las mesas, le dejamos llenos de papeles, pues seguramente le va a costar más de esa media hora. Y entonces le va a poner una bronca. Si nosotros somos capaces de que cuando acabamos nuestra jornada laboral recogemos nuestros papeles, los dejamos en nuestro cajón, dejamos la mesa limpia, seguramente a esta persona le vamos a facilitar su trabajo, ¿no? Son pequeños detalles que es los que nos tienen que ayudar a cambiar un poco la mentalidad. A veces nos da la sensación que queremos hacer grandes cosas que luego no somos capaces de realizarlas, y mientras estamos intentando realizar grandes cosas nos perdemos lo que es la mejora. Y en este caso la mejora sería con pequeñas cosas como la que acabamos de comentar ahora. Entonces, en esa parte yo iría en lo que es la parte de la reflexión personal e individual que debemos hacer cada uno para contribuir hacia lo que pueda ser esa mejora. Luego, cuando hablamos de la sociedad, pues mirad, hoy en día cada vez es una sociedad más individualista. Cada vez los perfiles de la gente cada vez es más yo soy el mejor, y yo soy el mejor, y yo soy el mejor, y lo demás no me importa, ¿no? No todo el mundo, pero sí que se está dando ese tipo de perfiles. Y también cada vez las personas somos más impacientes, queremos objetivos a muy corto plazo. Y eso directamente es un reflejo de lo que es el mundo laboral también. Quiero decir, lo que está en la sociedad, en el mundo laboral, está pasando. Hoy en día las relaciones personales de los trabajadores son más frías. Si tú haces un análisis de años, 15 años atrás o 20 años atrás, las relaciones personales en el trabajo eran relaciones más calientes, más cordiales, más de autoayudarse y tal. Ahora son muy frías. Hago mi trabajo y aquí se acaba esto y lo demás me da igual. No importa que te vayas allá o que te vayas acá o que te hayas divorciado o que te hayas un problema familiar, o sea, ¿no? Está muy, no sé, como muy estancado, ¿no? Y eso al final lo que contribuye es que en los espacios donde estamos trabajando, al ser tan fríos y ser tan distantes, eso también contribuye a que la calidad del empleo y la calidad del trabajo, el ambiente laboral que pueda haber, sea peor. Y en definitiva eso es lo que hace, directa e indirectamente, que tu rendimiento sea peor y que tu satisfacción personal sea peor. Eso en cuanto a la sociedad. Si habláramos del tema de los sindicatos y sindicalistas, bajo mi punto de vista es fundamental el trabajo del sindicato y de los sindicalistas, sobre todo porque son interlocutores y tienen un papel muy importante en el cuidado del trabajo, son un garante, un interlocutor, son pantalla. Cuando quiero decir pantalla me refiero, sabemos que hay trabajadores que por circunstancias no son capaces de decirle al jefe, oye, esto no lo quiero, no puedo venir a trabajar, esto tal. Pues esos delegados tienen que ser pantallas de esos trabajadores para dar la cara por ellos, porque ellos no son capaces o tienen miedo a que poder decir cosas discordantes en contra de la empresa. Entonces es un papel fundamental el delegado sindical y los sindicatos trabajar sobre la pantalla. Y cuando hablamos de pantalla, sobre todo hablamos de pantalla a aquellos trabajadores que peores condiciones tienen y que menos se pueden defender. Y una de las pantallas gordas que hoy en día se está hablando mucho es las ETTs. Eso, bajo mi punto de vista, es terrorismo laboral. Así de claro. Me dirán, es que eres un extremista, es que no sé qué, me da igual.
terrorismo laboral. Hoy en día se está llamando a trabajadores para 2 horas, a las 2 horas vete a casa. Están comiendo y los están llamando por teléfono a decirles no vengas a trabajar. Chavales de 18, 19 y a veces trabajadores que tienen cargas familiares. Eso no se puede dar. Y empresas que consideran que hay que cuidar a los trabajadores porque es un potencial, no se debería de dar. Y luego, en el tema de los sindicatos y sindicalistas, yo creo que es fundamental que los sindicalistas seamos o sean, yo no soy ahora delegado sindical, pero bueno, como dice Paco, sindicalista no te lo pones y te lo quitas. Me lo acaba de decir, que yo tenía una diarrea mental, digo, ¿soy sindicalista o no lo soy? Porque como yo estuve 9 años de sindicalista, de delegado sindical, pero ahora no estoy en ese momento, pero bueno, entendiendo lo que dice Paco, pues sí, no me quito la etiqueta sindicalista. Yo creo que tenemos que ser ejemplo positivo cara a los trabajadores. O sea, los trabajadores tienen que ver un ejemplo positivo de cómo actuamos para cara a los trabajadores, porque en definitiva, si estamos diciendo una cosa y luego hacemos lo contrario, pues bueno, perdemos toda credibilidad. Y entonces yo creo que, bajo mi punto de vista, eso hay que trabajarlo. También como sindicalista, pues hay que ser tener un poco más de transparencia, un poco más de aunque cuesten más las cosas, pero dar participación. A veces vale la pena avanzar menos, pero avanzar más gente, y avanzar mucho, y a la corta te das cuenta y son muy poca gente la que te está siguiendo. Entonces, bajo mi punto de vista, hay que buscar un equilibrio entre lo que estamos pidiendo, lo que pide la gente, la realidad, las necesidades que hay, y buscar ese equilibrio. Y luego es fundamental apartar a sindicalistas que no están dando un ejemplo positivo para el sindicato. Aquí en Castellón había un sindicalista que no era un ejemplo para el sindicato y lo han mantenido durante muchos años. Durante muchos años. Eso no se puede dar. A esas personas hay que apartarlas en el momento, porque están desprestigiando todo el trabajo de mucha gente, sindicalistas que se están dejando horas de trabajo, de familia, para poder abordar esos temas. Entonces hay que apartarlos. No pasa nada, hay que apartarlos. Y eso en algunos momentos a los sindicatos les cuesta. Y si luego hablamos un poco del tema del trabajo sindical, pues bueno, yo os podía poner un ejemplo. En mi empresa, o bueno, en la empresa donde yo trabajo, sobre todo al final del proceso, son movimientos repetitivos, ergonómicamente tienen que agachar mucho la espalda, y hubo un tiempo que la gente pedía que le subieran el salario por la penosidad del trabajo, y al final intentamos darle la vuelta. Intentamos darle la vuelta y conseguimos que nos pusieran unas mesas elevadoras para subir en altura y que tú pudieras trabajar una postura más cómoda, ¿no? Pues al final eso se consiguió, ¿no? Y que hasta ahora, fecha de hoy, eso se está haciendo, y directamente lo que está haciendo es beneficiando y cuidando a las personas que en estos momentos seguramente, si no estarían en la mesa, muchos estarían con hernias discales, con bajas, etcétera, etcétera. Pero es difícil hacer entender, porque lo como para la empresa es decir, os doy 100 euros más y no hago la inversión, ¿vale? Que si lo hacen números a largo plazo, la inversión la tienes cubierta. Pero ese tipo de cosas es en el que el sindicato, los sindicalistas tienen que influir, hacer cambiar esa mentalidad, o cambiar la mentalidad de las horas extras. ¿No? Horas extras muy bien, pero las cambiamos por tiempo libre. Eso es cuidar a las personas y cuidar el trabajo. Vale, acabo ya. Y luego, fundamental, tenemos 2 herramientas muy potentes y lo tenemos regulado por ley. En la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, lo que son los riesgos psicosociales, la empresa tiene la obligación de analizar esos riesgos psicosociales y poner medidas correctivas sobre cada riesgo que está habiendo. Un riesgo psicosocial, por ejemplo, se pueden hacer mapas de clima, en la que los trabajadores anónimamente rellenan unas preguntas, y al rellenar esas preguntas van saliendo los indicadores que estarían mal. Pues a esos indicadores hay que poner medidas correctivas, ¿vale? Y por acabar ya, bueno, está el tema que ha comentado también Eva, del tema de los planes de igualdad. Yo
pertenezco al plan de igualdad porque me designó la empresa. Yo soy parte de la empresa en el plan de igualdad. Lo elaboramos, llevamos 2 años que no nos hemos reunido, o sea, mucha fachada y luego nada. Y luego, y ya para acabar, cuando hablamos de equipos directivos, necesitamos equipos directivos que tengan menos poder y más autoridad. Más autoridad en el sentido de la autoridad que te da la gente. O equipos directivos en los que no vean a los delegados como enemigos, sino con personas que contribuyen a la mejora de la empresa, ¿vale? Y equipos directivos que adapten las tecnologías para adaptar los puestos de trabajo. ¿Qué quiero decir con eso? Pues las empresas, los trabajadores cada vez se van haciendo más mayores, pues ayuda a esas tecnologías a que esos trabajos sean más llevaderos. O equipos directivos que ofrezcan más polivalencia, más rotaciones. Un poco va por ahí. O equipos directivos que no le digan al trabajador: no te pago por pensar, sino te pago para que hagas el trabajo, ¿no? Y ya para acabar, yo creo que si os imagináis 2 empresas que fabrican el mismo producto, que tienen los mismos trabajadores y tienen la misma tecnología, hay una empresa que es más rentable que otra. ¿Y por qué una más rentable que otra? Fundamentalmente por los equipos humanos que tienen, que son los que marcan las diferencias. Empresas que trabajadores se limitan solo a hacer el trabajo, y empresas que sus trabajadores, aparte de su trabajo, contribuyen en la mejora de los procesos, en la mejora de la productividad. Pero para eso hay que crear cauces de participación, cauces en los que el trabajador se sienta parte de la empresa. Y para eso tienes que tener equipos directivos que realmente tengan el chip de que el trabajador es pieza fundamental en la supervivencia o en la economía de la empresa. Y Paco no me deja más. Gracias, Ernesto, por el entusiasmo. Yo te contrato ya mismo, de verdad. Maricarena me acaba de encontrar. Gracias por hablar de estos 4 actores tan importantes que contribuimos todos, ¿no?, en este cuidado del trabajo, y no solo unos pocos, ¿no?, de que sea tarea de todos. Y bueno, ilumínanos, Paco, ¿qué dice la doctrina social de la Iglesia? No te preocupes, Ernesto, que ahora después en un diálogo puedes seguir diciendo cosas si quieres, pero es que tampoco conviene castigarnos mucho, ¿no? Es decir, yo voy a intentar ser muy breve. Ya lleváis bastante rato escuchando, y lo más importante era seguramente escuchar desde el planteamiento que pretendemos extender la OAC sobre lo que implica el cuidado del trabajo en el cuidado de la vida. Lo más importante seguramente era escuchar lo que 3 personas como las 3 que han hablado, Rafa, Eva y Ernesto, desde su experiencia de trabajo y de trabajo sindical, que tienen que decir de ese planteamiento. Eso era lo más importante seguramente. La OAC estamos convencidos de 2 cosas: que ese planteamiento de cuidar el trabajo, cuidar la vida, porque, a ver, no es cuidar el trabajo para cuidar la vida, es cuidar el trabajo porque cuidar el trabajo es cuidar la vida, y descuidar el trabajo es descuidar la vida. Pues que ese planteamiento tiene muchas cosas que aportar al sindicalismo, estamos convencidos de eso. Pero por otra parte, estamos convencidos de que el sindicalismo tiene mucho que decir y que aportar para cuidar el trabajo. Sin organizaciones de trabajadores y trabajadoras que defiendan su dignidad y defiendan condiciones dignas de trabajo, no hay posible cuidado del trabajo. Bueno, pues en esa línea, ahí me gustaría poner de manifiesto una cosa que es muy desconocida socialmente, cosa que hasta cierto punto tiene una cierta explicación y una cierta responsabilidad por parte de quienes decimos estas cosas, por parte de la Iglesia, pero es muy desconocida, cosa que no tiene perdón dentro de la Iglesia, que es que la Iglesia en su reflexión social tiene una grandísima valoración de las organizaciones de trabajadores y trabajadoras, muy particularmente del movimiento sindical. Voy a intentar explicar brevemente por qué plantea eso la doctrina social de la Iglesia. Digo esto porque cuando tú ves el comportamiento de muchas personas, igual que ocurre en la sociedad, que mucha gente, tú dices sindicato y enseguida levantan el garrote, pues en la Iglesia por desgracia pasa lo mismo.
hay una enorme desconfianza y un enorme desconocimiento del trabajo sindical y de lo que los sindicatos pueden aportar. ¿Por qué plantea eso la reflexión social de la Iglesia? Pues porque la doctrina social de la Iglesia considera que en torno al trabajo hay dos cuestiones fundamentales. Una, que han hecho referencia a algunos de ellos, sobre todo Ernesto ahora al final, la dignidad que tiene el trabajo. Porque el trabajo es una actividad de la persona y la persona tiene dignidad. La doctrina social de la Iglesia insiste mucho en que el valor del trabajo está en que quien trabaja es una persona y la dignidad de la persona trabajadora tiene que estar por encima de todo lo demás. Reconocer esa dignidad implica que las condiciones de trabajo deben ser dignas de la persona. Bueno, pues en esa doble perspectiva, la doctrina social de la Iglesia ha valorado siempre que el movimiento sindical ha sido un movimiento que ha defendido la dignidad del trabajo y las condiciones dignas de trabajo. Y por eso tenemos una deuda de gratitud con el movimiento sindical. Esto no lo ha dicho ningún rojo extremista, esto lo planteaba con toda claridad Juan Pablo II, por ejemplo. Juan Pablo II insistía muchísimo en que debemos agradecer y valorar la labor de los sindicatos en la defensa de la dignidad del trabajo y de las condiciones dignas de trabajo. Esa es una primera cuestión que me parece que es muy importante resaltar, y que es muy importante resaltar sobre todo en una sociedad como la actual, donde pues en principio no parece que sea una cosa así como muy positiva el sindicalismo. A nosotros nos parece que es todo lo contrario. Lo cual no significa, y eso también lo plantea la doctrina social de la Iglesia, que el sindicalismo no necesite siempre de renovación. El sindicalismo necesita renovarse constantemente. Y por eso el reflexionar en común cuestiones como estas, de lo que implica cuidar el trabajo, es muy importante también para que el sindicalismo avance y vaya mejorando su labor, ¿no? Desde ese reconocimiento de la gran importancia que tiene para construir una sociedad justa y fraterna donde sea posible la vida digna de todos y de todas. La doctrina social de la Iglesia plantea que hay dos ejes fundamentales en los que avanzar en la labor sindical. Uno, me permitís que lo explique con una frase del Papa Francisco. El Papa Francisco, en una reunión con sindicatos italianos, les planteó a los sindicatos italianos que harían bien de recordar lo que significa la palabra sindicato. Etimológicamente esa palabra significa justicia juntos. Eso es lo que quiere decir etimológicamente la palabra. Sindicato es justicia juntos. Y Francisco les planteaba, mirad, no hay justicia juntos sin los trabajadores más precarios, sin los trabajadores más empobrecidos, sin los trabajadores más vulnerables. Por eso los sindicatos debéis prestar una atención particular y hacer todos los esfuerzos posibles por mejorar las condiciones de vida y de trabajo de las personas más precarizadas en el trabajo, de los que están excluidos del trabajo, de los que no cuentan en esta sociedad. Y él habla de que los sindicatos tienen que crecer en jugar un papel profético. Él hacía referencia a la tradición, ¿no?, de la Biblia, la tradición de judeocristiana, de los profetas que hacían. Los profetas hacían sobre todo una cosa: defender el derecho del pobre. Yo creo que los sindicatos, no sé cómo lo veis vosotros, pero necesitáis avanzar en eso, como necesitamos avanzar el conjunto de la sociedad, encontrar maneras de verdad poner en primer lugar las necesidades de los trabajadores más precarios. Y la segunda necesidad de renovación que tiene el sindicalismo desde la perspectiva de la doctrina social de la Iglesia es la capacidad de innovar. El sindicalismo ha innovado mucho muchas veces. Si algo caracteriza al movimiento sindical, y eso también la doctrina social de la Iglesia lo subraya mucho, es el generar redes de solidaridad entre los trabajadores. Los trabajadores tienen situaciones muy diversas, pero como decía Ernesto, cada vez las relaciones entre los trabajadores son más frías, ¿no?, decía él. Cada vez hay más dificultades para que la solidaridad sea efectiva. Hay que buscar caminos para construir prácticas de solidaridad de unos trabajadores con otros. Y en eso hay que innovar. Tenemos que innovar, tenemos el reto, todas las organizaciones eclesiales y sociales, de buscar caminos para que la solidaridad sea una realidad cada vez
mayor en el mundo del trabajo, porque eso es lo que puede construir una realidad distinta en el mundo del trabajo. Y termino. Si veis que he cumplido la promesa de que sería breve. Si me permitís, voy a leer un texto que es de una intervención del Papa Francisco en una reunión con sindicalistas de todo el mundo. El Papa Francisco, una cosa que ha hecho es practicar lo que durante mucho tiempo la doctrina social de la Iglesia ha planteado, y por eso le ha dado muchísima importancia a reunirse con organizaciones sociales, no con organizaciones eclesiales solo. Y el Papa Francisco ha promovido mucho los encuentros con lo que se llaman movimientos populares, que son encuentros de campesinos pobres, de movimientos de campesinos pobres, de movimientos en defensa del derecho a la vivienda, de movimientos de trabajadores precarios, de trabajadores informales, de trabajadores de la economía sumergida, por entendernos, ¿no? Él ha participado en 4 de esos encuentros, ha promovido esos encuentros, y también ha tenido muchos encuentros con sindicatos. Bueno, pues en uno de esos encuentros con sindicatos en el Vaticano, él les decía a los sindicatos lo siguiente: en el contexto actual, el mundo necesita voces como la de ustedes. Ustedes, lo de ustedes es argentino, Papa, ¿sabéis, no? Ustedes han aprendido a enfrentarse con una mentalidad utilitarista, cortoplacista y manipuladora. Para esa mentalidad no interesa si hay degradación social o ambiental. No interesa qué se usa y qué se descarta. Solo importa la ganancia inmediata. Todo se justifica en función del dios dinero. Hoy ya no es solo la dignidad del empleo lo que está en juego, sino la dignidad del trabajo de todos y la dignidad de la casa de todos. Necesitamos un diálogo profundo y sincero para redefinir la idea del trabajo y el rumbo del desarrollo. Tenemos que encontrar el modo de salir de una economía que no da al trabajo el valor que corresponde y orientarla hacia aquella en la que la actividad humana, es decir, el trabajo, es el centro. Bueno, pues un poco por ahí va el planteamiento que desde hace muchísimo tiempo hace la doctrina social de la Iglesia. Son imprescindibles los sindicatos para dignificar el trabajo, para mejorar las condiciones dignas de vida, pero para otra cosa que es muy importante, para replantear todo el modelo de desarrollo que tenemos y para que el trabajo ocupe el lugar que le corresponde y que no esté el trabajo sometido a la economía, sino que el trabajo sea un eje fundamental en la configuración de toda la economía. Y en ese sentido es en el que hay una muy positiva valoración y una reivindicación del papel de los sindicatos en la construcción de una sociedad más justa, más humana. Bueno, pues esto es lo que quería compartir con vosotros y gracias por la atención. Gracias, Paco, por ponernos en la cabeza el nombre del sindicato, que significa, que me ha gustado, pues también trabajar juntos con todos los actores, que tienen esto, justicia juntos, eso. Pero tenemos que currar juntos, porque si no mal. Y bueno, y por poner en valor la labor sindical, como dice la doctrina social de la Iglesia, porque no es algo desfasado, sino hoy más que nunca es necesaria para seguir pues reivindicando los derechos de todas las trabajadoras y trabajadores, y sobre todo los que más en precario están, ¿no? Pues oír esto de palabras del Papa, pues la verdad es que es importante, ¿no? Que también la Iglesia dice esto. Antes de bueno, que abramos un pequeño diálogo todas y que podáis preguntar aquí a las personas de la mesa lo que consideréis o valorar lo que consideréis, permitidme una cosilla que os diga, porque luego nos vamos a prisa y no puede ser. ¿Me dejas que te lo robe? Porque me levanto. El cuaderno que tenemos hecho la UAC de cuidar el trabajo, cuidar la vida, queríamos traer muchos. Afortunadamente es un cuaderno que se está trabajando mucho y no tenemos todos los cuadernillos aquí, pero nuestros queridos compañeros que saben mucho de informática, tenemos esta hoja que explica un poquito la campaña, y aquí tenéis descargado el QR que podéis acceder al cuaderno en digital y lo podéis trabajar. Os invito a ello que os cojáis, porque la verdad hay cosas muy interesantes.
Y luego, aquí debajo, quien quiera, si queréis que os sigamos convocando a charlas así tan interesantes como estas, pues dejar vuestros datos, o queráis recibir información de algo en concreto, pues podéis dejar vuestros datos y os seguiremos llamando a todo ello. Nada, simplemente para que podáis coger una cuando vayáis y nos preguntéis lo que necesitéis para que se va. Nada, no sé, gracias de verdad por la aportación tan rica. Coincidimos en muchas cosas desde diferentes perspectivas, que es lo que enriquece, que tenemos clara la misión desde cada lugar donde estamos. Y nada, os abro el diálogo para que podáis preguntar dudas, aclaraciones, valoraciones, lo que consideréis. Sé que la primera levantada de mano cuesta un poco, pero os animo a que lo hagáis en el idioma que cada uno le apetezca. Revertir las prioridades, repensar nuestras presencias, reinventar las estructuras y cuidar y cuidar y cuidar. Propiciar los encuentros, nuestros panes amasar. Proteger a quien trabaja, las ausencias desterrar. Y cuidar el trabajo y la vida, cuidar. Y cuidar el trabajo y la vida, cuidar. Tejer lazos sinceros, valorar la gratuidad, disfrutar cada momento, A nuestra tierra abrazar. vivir mejor con menos, cuidar trabajo y vida, Ser siempre abrazo bueno. habitar las alegrías y cuidar el trabajo y la vida, cuidar. Y cuidar el trabajo y la vida, cuidar. Desvelar las emociones, detectar lo común, Enlazar los sentimientos, qué importante eres tú. respetar nuestros procesos para vivir en plenitud y que nos vaya bonito.